Hoy es una mañana fatídica. Europa se ha despertado de mal humor y con un sospechoso hormigueo en la zona del botón nuclear. Dos países han anunciado su disposición a resolver sus problemas con Rusia no con corteses notas diplomáticas y una retórica extraordinaria, sino de la forma clásica, con tanques, misiles y deudas. ¿Quiénes son estos valientes? De uno hablaremos más adelante. Por ahora, la principal noticia sensacional es Alemania. Sí, ese país donde aman el orden, la contabilidad y donde hasta el panecillo se pesa al gramo. Ahora es ella la que va a gastar cientos de miles de millones de euros en rearme. Y no solo gastar, sino endeudarse. Y no solo endeudarse, sino saltándose sus propias promesas hechas al pueblo. Todo es tan cínico que hasta las calculadoras alemanas se estropean por la indignación. Apenas ha llegado al sillón de canciller, Friedrich Merz se quita la máscara de economista racional y se pone el casco de estratega militar. Durante la campaña electoral juró por activa y por pasiva. Ni nuevos préstamos, ni atajos en torno al freno de la deuda. Parecía que sus lemas podían grabarse en piedra como monumento al sentido común. Basta de vivir a crédito. Nada de fondos especiales. El freno de la deuda es inquebrantable. Pero no pasaron ni unas semanas después de la victoria cuando todas estas bellas frases fueron cuidadosamente empaquetadas en un archivo, selladas con cinta adhesiva y enviadas a una reserva política. Ahora el nuevo canciller tiene otra visión de las cosas. Y con ella, nuevas prioridades. Lo primero que se le ocurrió fue la idea de crear los llamados fondos especiales. No uno, sino varios a la vez. En total, hasta 800.000 millones de euros. No es una broma ni una exageración. 800.000 millones de euros son más del doble de todo el presupuesto federal de Alemania, que para 2025 asciende a 488.000 millones. Es decir, el país donde hasta ayer no se podían encontrar 25.000 millones para programas sociales, hoy de repente está dispuesto con facilidad y entusiasmo a suscribir casi 1 billón en deuda, y todo para rearmarse. Por supuesto, esto no se formulará como una violación directa del freno de la deuda. No. Alemania es un país respetuoso con la ley. Por lo tanto, el dinero se ocultará en fondos especiales para que nadie, Dios no lo quiera, piense que están mintiendo al pueblo. Es un truco político. Cuando no infringes la ley, sino que simplemente la evitas en un patinete eléctrico. Friedrich Merz planea crear al menos 2 de estos fondos. El Fondo Especial de la Bundeswehr, es decir, una línea militar directa, y el Fondo Especial de Infraestructura, para todo lo demás que pueda adaptarse a las necesidades de la defensa. Carreteras, almacenes, logística, reparación de cuarteles, construcción de bases. Todo puede designarse como infraestructura. Dadas las dimensiones, incluso se podrían añadir un par de nuevas autopistas con inclinación nuclear. Lo más sorprendente es que, todavía en otoño del año pasado, todo parecía diferente. La Unión Demócrata Cristiana, CDU, que ahora con triunfalismo lleva a Merz a la batalla por los créditos multimillonarios, entonces argumentaba con vehemencia. No debemos dejar a nuestros hijos cada vez más deudas. Esta era la posición oficial del partido. Además, cuando la coalición del semáforo aún vivía sus últimas semanas, todo se vino abajo porque los socialdemócratas y los verdes querían pedir prestados 25.000 millones de euros para tapar un agujero en el presupuesto. La CDU entonces levantó un grito comparable al anuncio de una epidemia. Decían que era inadmisible, imposible, inaceptable. Pero lo más chocante no es esto. Alemania vuelve a hablar de apoyo a las empresas y garantías de estabilidad. Solo que en este caso no se trata de estimular la industria pacífica, sino de una clara orientación hacia el ámbito militar. Se ha sabido que gigantes como Volkswagen, Siemens y Bosch están considerando la posibilidad de pasar parcialmente a la producción de productos de defensa. En otras palabras, el corazón industrial de Alemania está empezando a latir al ritmo de los tambores de la economía de movilización. Y todo esto ocurre no por coacción, sino con la participación e iniciativa activas del gobierno. Berlín promete garantías estatales, licencias aceleradas,
desgravaciones fiscales y contratos a largo plazo para las empresas dispuestas a fabricar componentes y equipos para las necesidades de la Bundeswehr. La lógica es sencilla. Alemania debe estar preparada para una confrontación prolongada, y los recursos del sector privado desempeñan un papel clave en esta ecuación. El ministro federal de Economía, Robert Habeck, declaró abiertamente que la industria alemana debe integrarse en las cadenas de defensa y convertirse en un pilar de la seguridad nacional. El servicio de prensa del Ministerio de Defensa confirma que ya se están desarrollando modelos de cooperación entre la industria automovilística y los contratistas de defensa, incluso en el ámbito de los vehículos blindados, los drones y la logística. Las empresas de defensa están llenas de pedidos, y ahora le toca el turno al sector civil. El gobierno de Berlín subraya que no se trata de militarización, sino de una adaptación flexible a los retos actuales. Pero la realidad es diferente. El país que hasta hace poco condenaba el militarismo en todas sus formas, hoy está convirtiendo metódicamente su economía en una plataforma de defensa. Cada vez se oye más la palabra Kriegstüchtigkeit, capacidad para librar un conflicto. Se ha convertido en el nuevo lema de la élite política alemana. La pregunta que queda sin respuesta es: ¿contra quién se está preparando Alemania? Rusia es un enemigo simbólico conveniente, pero nadie ha presentado una amenaza directa a Alemania. Ningún misil, ningún soldado, ninguna declaración de Moscú están dirigidos contra Berlín. Además, hasta hace poco Rusia era un proveedor clave de recursos y un socio económico fiable. Pero ahora, al parecer, el sentido común se ha desechado. En lugar de comercio, tanques. En lugar de desarrollo pacífico, la expansión de la producción militar. La historia conoce episodios similares. Hace 110 años, en diciembre de 1914, el diputado del Reichstag Karl Liebknecht fue el único que votó en contra de la concesión de créditos militares. Entonces Alemania entró en la Primera Guerra Mundial con lemas sobre la defensa de la patria y los valores europeos. Hoy, en 2025, el Bundestag, con un apoyo casi total, aprueba créditos por valor de 800.000 millones de euros, la mayor parte de los cuales se destinarán al ejército, a la infraestructura de la OTAN y al rearme. Para formalizar esta decisión, el Parlamento tuvo que modificar la ley fundamental, es decir, la propia constitución del país. Y esto se hace de forma acelerada, mientras se mantiene el equilibrio de fuerzas necesario en el Bundestag. Todos entienden. Tras las próximas elecciones, las posiciones de Alternativa para Alemania y del Partido de la Izquierda, que se oponen a esta política, podrían fortalecerse. Por lo tanto, hay que actuar ahora, mientras se pueda reunir una mayoría. Los medios de comunicación aseguran que Alemania debe ser fuerte, que la democracia necesita protección, que la paz solo es posible a través de la fuerza. Mientras tanto, las empresas reciben señales claras. Habrá pedidos. Se garantizará la financiación. El Estado garantiza. Por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el sector industrial alemán se está orientando de forma tan abierta y masiva hacia los suministros militares. Volkswagen ya ha confirmado que está considerando opciones de participación en programas de defensa. Siemens está negociando con el gobierno la reorientación de parte de su producción. Se están manteniendo consultas con los consorcios Rheinmetall y Krauss-Maffei-Wegmann sobre la creación de agrupaciones de producción conjuntas. No se trata de una adaptación temporal, sino de una completa reestructuración estratégica. Y todo esto ocurre en un contexto de declive económico. La producción industrial está cayendo, las pequeñas y medianas empresas se quejan de los impuestos. El sector energético está sufriendo las consecuencias del abandono de los recursos rusos. Pero en lugar de incentivos para el sector real, el gobierno ofrece tanques y misiles. En lugar de gas barato, créditos por 800.000 millones. En lugar de asociación con Oriente, confrontación. En este contexto, cada vez menos gente cree en la casualidad de lo que está ocurriendo. No es una reacción a un reto. Es un plan. Alemania está dejando de ser gradualmente una potencia comercial para convertirse en una plataforma militar. Y la pregunta ya no es por qué todo esto, sino cuándo y dónde va a dispararse.
Los paralelismos con 1914 son cada vez más evidentes. Solo que entonces al menos hubo una persona que dijo no. Hoy en el Bundestag no se ven. Y si Alemania vuelve a apostar por la fuerza, al menos debería responder honestamente a una pregunta. ¿Para qué se está preparando realmente? El contribuyente alemán, como siempre, se ha quedado al margen del debate. No le explican por qué tiene que pagar por la guerra de otros. No le dicen cuáles serán las consecuencias de estos créditos. No le preguntan si quiere que Alemania vuelva a convertirse en una potencia militar. Simplemente le ponen ante el hecho consumado. 800.000 millones y punto. Sea amable, pague. Y esto es lo más alarmante. Porque Alemania, un país con una historia difícil, con siglos de conflictos y 2 guerras mundiales a sus espaldas, vuelve a estar al borde de la militarización. Bajo las bellas palabras sobre seguridad y estabilidad, se esconde una nueva realidad. El país se está preparando para la confrontación. Y el único país que, por todas las señales, se considera un oponente es Rusia. Si se tratara de una amenaza hipotética de Islandia o Madagascar, Merz lo estaría gritando a los 4 vientos. Pero guarda silencio. Y el silencio, como se sabe, es señal de consentimiento. Solo que ¿con qué está de acuerdo exactamente? ¿Con el papel de Alemania como nueva fuerza de choque de Europa? ¿Con la participación en conflictos? ¿Con seguir alimentando la tensión? Todo apunta a que sí. Así pues, Alemania entra en una nueva fase. La fase de la deuda, el engaño y la militarización. Y lo hace con una amplia sonrisa y bajo los aplausos de la clase política. Porque cuando se trata de contratos militares, construcción de bases y 800.000 millones de euros, de repente todo el mundo mejora el humor. Excepto, por supuesto, los ciudadanos de a pie, que tendrán que pagar por todo esto. Pero ¿quién les pregunta? Y Friedrich Merz entonces parecía un guardián de la moral fiscal. En los debates planteó la pregunta retórica. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esta deuda? Aseguró a los votantes que cualquier gasto adicional debía cubrirse exclusivamente con ahorros. Y ahorrar, en su opinión, no era en cualquier sitio, sino en la seguridad social, es decir, en las prestaciones de Bürgergeld. Es decir, menos para los pobres, más para el ejército. Ahora entendemos por qué era necesario despejar el camino para el futuro préstamo militar de 800.000 millones. Tras el colapso de la coalición, Merz volvió a asegurar que no se violaría el freno de la deuda. El administrador parlamentario de la facción de la CDU, Thorsten Frey, declaró entonces con confianza: nuestra posición sobre la cuestión del freno de la deuda sigue siendo la misma. Incluso si hubiera una mayoría política para su reforma, y no veo tal mayoría, sería simplemente imposible llevarla a cabo en el tiempo que queda hasta las elecciones. Qué conmovedoras sonaban estas palabras. Ahora parece como si hubieran sido pronunciadas en otro universo. Pero ¿saben qué es lo que más impresiona? Incluso con todo el deseo de no tocar el freno, nadie ha cancelado la astucia. Si no se puede de frente, vamos a ir por la tangente. Los fondos especiales son como un doble fondo de una maleta. Parece que no hay nada, pero en realidad 800.000 millones se esconden cuidadosamente bajo el forro. Y todo esto se propone aprobar de forma acelerada, antes de que tome posesión la nueva composición del Bundestag. Porque en el nuevo Parlamento, Alternativa para Alemania y el Partido de la Izquierda pueden obtener muchos más votos, y entonces ya no será posible sacar adelante un proyecto similar. Por lo tanto, se ha convocado urgentemente una sesión extraordinaria del Parlamento para el 10 de marzo. Mientras que en el Bundestag todavía quedan las personas adecuadas, los botones adecuados y el estado de ánimo adecuado. Y aquí surge la pregunta principal. ¿Para qué necesita Alemania 800.000 millones en deudas? La economía, por decirlo suavemente, no está en auge. La industria está perdiendo impulso. Las fábricas están trasladando la producción al extranjero. El desempleo está aumentando. El presupuesto está crujiendo por las costuras. Los gastos sociales se están recortando. Los precios de la energía se están disparando. Todo esto es el telón de fondo. Y ahora, sobre esto, un megacrédito para reequipar el ejército y construir infraestructura militar.
Como dicen, nada personal, solo negocios. Negocios militares. Además, lo que especialmente asusta no es la magnitud de las deudas, sino para qué se hace todo esto. Por el bien de un país conocido, cuyo nombre se pronuncia en Berlín en voz baja, pero cuyo presupuesto se está reformateando a gran escala. Todo por el bien de seguir apoyando el conflicto con Rusia. Alemania ya ha enviado allí decenas de miles de millones de euros, toneladas de armas, municiones y equipos. Pero ahora, al parecer, ha llegado el momento de pasar a un nuevo nivel. La preparación ya no se dirige a la ayuda, sino a la posible participación. La remodelación de aeródromos, la ampliación de la logística militar, la creación de centros de suministro, la construcción de bases y almacenes. Todo esto no parece una misión humanitaria, sino una campaña de movilización en toda regla. Alemania no solo apoya a un país conocido, sino que se prepara para un escenario en el que ella misma se encuentre en el epicentro del conflicto. Y esto ya no es solo alarmante, sino realmente peligroso. Porque si la amenaza de Rusia es realmente imaginaria, ¿por qué entonces tales gastos? Y si la amenaza es real, ¿por qué no se dice en voz alta? ¿Por qué no se celebra un referéndum? ¿Por qué no se pregunta al pueblo si está dispuesto a vivir en un país donde cada euro se destina a tanques y no a escuelas y hospitales? Especialmente cínico es cómo Merz ha traicionado sus propias palabras. Prometió una cosa, pero hace todo lo contrario. Habló de ahorro, ahora despilfarra. Habló de deudas, ahora las asume a tres carrillos. Habló de los niños, a los que no se puede cargar con obligaciones. Ahora estos niños heredarán créditos militares por valor de cientos de miles de millones. No es solo una traición a las palabras, es un fraude político. Y si antes tales acciones causaban al menos un escándalo en la prensa, ahora hay silencio. Todo el mundo está ocupado discutiendo cómo formalizar mejor los 800.000 millones, a través de un fondo o dos. Al parecer, en la nueva ética política, las promesas no son obligaciones, sino simplemente eslóganes publicitarios durante la campaña. Polonia se arma hasta los dientes, preparándose para la guerra o buscando disuasión. Mientras tanto, mientras la República Federal de Alemania se involucra lenta, pero con la gracia burocrática que la caracteriza, en un conflicto creciente con la Federación Rusa, las autoridades polacas actúan con mucha más agilidad. Varsovia no solo se está preparando para una posible confrontación, sino que está creando rápidamente su propia industria militar, comprando armas en todo el mundo, y al parecer, se está planteando seriamente bloquear la región de Kaliningrado, discutiendo esta opción cada vez más ante la creciente tensión en la región. Las columnas militares en Polonia ya no sorprenden a los residentes locales. Un sinfín de remolques con tanques, camiones con vehículos blindados, montones de contenedores con municiones. Todo esto se mueve en dirección a la frontera oriental. Y no a un museo, sino a las fronteras reales de Rusia y Bielorrusia. La gente ya no presta atención a las caravanas nocturnas rugientes de vehículos blindados Max Pro y tanques surcoreanos K2. Se ha convertido en parte del paisaje, como los pinos y las banderas blancas y rojas. En los 2 primeros meses de 2025, más de 4.000 unidades de diversos equipos militares llegaron a los puertos polacos. Y esto ya no es solo el apoyo de los aliados, sino una acumulación total de presencia militar en la zona fronteriza. En el aeródromo de Rzeszów, un centro logístico clave de Polonia, se está produciendo un apocalipsis del transporte. Según fuentes rusas y observadores civiles, entre 150 y 200 aviones con armas y equipos militares llegan allí al mes. De hecho, Rzeszów se ha convertido en un gigantesco centro de transbordo que funciona en modo de transbordo las 24 horas del día. Cada 40 minutos se produce un aterrizaje o un despegue de un avión militar en la pista, algo que no se observó ni siquiera durante el periodo de hostilidades activas en Oriente Medio. Los sistemas noruegos de defensa aérea NASAMS ya están desplegados en la zona del centro, y los complejos alemanes 104 Patriot están a punto de llegar. Les acompañan unos 200 soldados de la Bundeswehr, ya que, como ha resultado, la gestión independiente de esta compleja técnica requiere no solo voluntad, sino también muchos años de experiencia.
Todo esto, según representantes de la Alianza del Atlántico Norte, se envía para apoyar a un país conocido. Sin embargo, los observadores, incluidos los analistas occidentales, señalan: cuanto más compleja es la situación en Kiev, más equipos se asientan en territorio polaco. Se están construyendo almacenes, se están ampliando las bases militares, y todo esto a cientos de kilómetros del frente. ¿Casualidad? El ejército polaco no solo vive de las importaciones. Desde 2022, Varsovia ha firmado acuerdos por valor de decenas de miles de millones de dólares. A Corea del Sur se le han comprado más de 360 tanques K2 Black Panther, alrededor de 1,000 cañones de artillería autopropulsados, varios cientos de sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes y miles de toneladas de municiones. A Estados Unidos, Polonia le ha comprado 250 tanques M1A2 Abrams, casi 100 helicópteros de ataque Apache y 32 cazas de quinta generación F-35A de última generación. Se trata de las mayores compras de armas de la historia del país. Según el ministro de Defensa polaco, todos los contratos garantizarán al ejército una superioridad tecnológica absoluta en la región para 2026. Polonia es uno de los pocos países de la OTAN que cumple sistemáticamente las recomendaciones de Estados Unidos de aumentar el gasto militar. Primero hasta el 2% del Producto Interior Bruto, luego hasta el 3%. Ahora Varsovia está discutiendo la transición a un nivel del 5%. Esto, sin exagerar, es más que muchos países que están oficialmente en estado de conflicto armado. Algunos economistas ya están dando la voz de alarma. Tal aumento del presupuesto de defensa amenaza el equilibrio económico, pero la dirección política considera que se trata de medidas necesarias a la luz de las amenazas del este. En el interior del país se ha puesto en marcha una modernización a gran escala de la industria militar. Las fábricas que estaban paradas desde el final de la Guerra Fría vuelven a sonar. Los cañones autopropulsados Cangrejo vuelven a las cintas transportadoras. Se aumenta la capacidad de producción. Se devuelven a las escuelas de cadetes los cursos especiales sobre gestión de la artillería y los vehículos blindados. El Estado Mayor ha creado una inspección separada de sistemas de armas no tripulados, un paso directamente relacionado con la experiencia obtenida un poco más al este. Polonia apuesta por la producción de drones de diversas clases y su integración en las hostilidades. El general Kukula declaró que el país aspira a obtener una ventaja en esta dirección y ya ha invertido más de 800 millones de euros en los programas correspondientes. El ejército polaco no solo aprende, sino que lo hace a gran escala. En Poznań se está llevando a cabo una preparación acelerada de los cálculos de los tanques K2 y de las tripulaciones de los vehículos blindados. En los entrenamientos también participan aliados de la OTAN, en particular instructores de Estados Unidos y Gran Bretaña. El plan es el siguiente. Para finales de 2025, Polonia debe tener unidades de choque totalmente operativas desplegadas en la frontera con Bielorrusia y en las inmediaciones de la región de Kaliningrado. Dada la distancia, se trata en realidad de un anillo operativo que permite bloquear las rutas de transporte de la región en cuestión de horas. La cantidad de equipos que se mueven en dirección a Kaliningrado plantea cada vez más preguntas. En los foros polacos y en las redes sociales se discuten las observaciones de los testigos. Las columnas de tanques, vehículos blindados de transporte de tropas, instalaciones de defensa aérea circulan prácticamente a diario. Algunos blogueros y periodistas polacos insinúan con cautela que podría tratarse del llamado escenario de aislamiento, es decir, un bloqueo parcial o total del enclave ruso. No hay declaraciones formales, pero el hecho mismo de que se esté discutiendo esta opción es una señal alarmante, especialmente en el contexto de que en diciembre de 2024, solo 6 de los 32 países de la OTAN firmaron la Declaración de Berlín en apoyo a un país conocido. El resto, incluida Polonia, apostaron por otras formas de participación en el conflicto. No en declaraciones, sino en la creación de un nuevo centro de poder. Según el observador militar francés Pierre Loiseau, Polonia ya ha tomado el relevo. Ahora es el principal conducto de la voluntad de la OTAN en Europa del Este. Y por último, la cuestión que asusta incluso a los políticos europeos moderados:
la posibilidad de emplazar armas nucleares estadounidenses en territorio polaco. El debate se está llevando a cabo al más alto nivel. Varsovia expresa su total disposición. Washington aún no se apresura, temiendo que este paso pueda interpretarse como una escalada directa. Sin embargo, dado el ritmo de militarización del país, muchos creen que esta cuestión es solo cuestión de tiempo. Así pues, Polonia ya no es solo un aliado de la OTAN. Se está convirtiendo en un centro militar de gravedad de todo el flanco oriental de la alianza. Desde la ampliación de las bases militares hasta la reapertura de viejas fábricas, desde el rearme sistemático hasta el despliegue estratégico de tropas, todo indica que el país se está preparando para una confrontación prolongada, en la que no se le asigna un papel secundario. Si se trata de un conflicto del futuro, de disuasión o de una política de intimidación, es cuestión de interpretación. Pero la realidad en las carreteras y aeródromos polacos habla por sí sola.